Hola Stephanie, hoy te voy a explicar qué es un algoritmo y un pseudocódigo. Lo primero que tenés que saber es que el algoritmo y el pseudocódigo es lo primero que vamos a crear antes de iniciar cualquier programa para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. El algoritmo lo vamos a ver como un conjunto de instrucciones simples que puede entender todo el mundo para saber qué queremos que haga nuestro programa. Por ejemplo, acá en la definición del algoritmo dice que un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos o instrucciones lógicas que se siguen para realizar una tarea o resolver un problema en específico. Los algoritmos son como recetas de cocina. Proporcionan una secuencia de pasos claramente definidos que, cuando se siguen correctamente, conducen al resultado deseado. O sea que si nosotros creamos un algoritmo bien y lo seguimos paso por paso, nos tiene que decir paso por paso qué va a ser nuestro programa. Por ejemplo, acá dice, se requiere realizar un programa que, dado dos números ingresados por el usuario, dé el resultado de la suma y la resta de estos dos números. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Primero, ¿qué haríamos? Pediríamos que el usuario ingrese dos números. Pedir al usuario que ingrese dos números como primer paso. Como segundo paso, ¿qué haríamos? A esos dos números ingresados los sumamos. Es- y, y guardamos su resultado porque nos pide que los mostremos. Como tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restarlos primero. Esto lo podemos hacer en un solo paso si lo pensamos. Vamos, toma, vamos el resultado y restamos. Toma, guardamos el resultado. Guardamos en realidad el resultado de la resta. Guardamos el resultado de la suma. Ahí está. Esos dos números ingresados los sumamos, guardamos el resultado de la suma y lo restamos, guardando el resultado de la resta. Y como tercer paso, lo que quiere el programa es mostrarlos, obviamente, porque siempre queremos mostrar el resultado, ¿no? Resultado de la suma y de la resta. Listo. Eso sería un algoritmo de un programa muy simple de sumar, o sea, de pedir dos números ingresados por el usuario, sumarlos, restarlos y mostrarlos por pantalla. Y el algoritmo. El algoritmo ya empieza a complicarse un poco más, ya que lo que quería... No, perdón, el algoritmo, el pseudocódigo. El pseudocódigo ya empieza a complicarse un poco más, ya que el pseudocódigo es representar nuestro programa en C, pero de una forma más simple para saber cómo ir creándolo. Por ejemplo, acá nos dice que el pseudocódigo es una herramienta utilizada en programación para describir algoritmos utilizando lenguaje humano, simple y estructurado. O sea que vamos a pasar lo que escribimos acá, en el ejemplo del algoritmo, a pseudocódigo. No es un lenguaje de programación real, sino más bien una representación intermedia entre el lenguaje humano y el código de programación. Es, como te digo, la parte del medio que podemos entenderla fácilmente, pero que gente que no sabe programación no va a entender por qué es así. Se utiliza para planificar y diseñar los algoritmos antes de implementarlo en un lenguaje específico, como C++. Tienen que ser claros y legibles, tienen que usar palabras claves como sí para condicionales, entonces también para condicionales, o mientras para bucles.
tienen que tener indentación, se usa la indentación para mostrar la estructura del algoritmo. O sea, esto de acá está indentado. Y tienen que tener nombre las variables, obviamente. Como acá se declara la variable número 1, número 2 y la variable suma. Esto es un ejemplo de un pseudocódigo que solicita al usuario ingresar dos números y luego calcular la suma de esos números. Primero, siempre el pseudocódigo se va a iniciar con un inicio. Después se declaran las variables y se las iguala a 0 para inicializarlas y que no tengan ninguna posición de memoria esas variables. Luego se le pide al usuario que ingrese el primer número, escribir, ingrese el primer número, leer num1 para que se guarde en el número 1 en esta variable de acá. Cuando ponemos leer es para que se guarde dentro de la variable esa. Lo mismo con el segundo número. Se escribe, ingresa el segundo número por pantalla y se lee el segundo número, o sea que el usuario lo va a tener que escribir y se va a guardar en la segunda variable. Después se calcula la suma, que sería suma igual al número 1 más número 2. Y al final se muestra el resultado. La suma de número 1 y número 2 es igual a suma. Y se finaliza el pseudocódigo con un fin. Acá tenemos la explicación por si la querés leer. Y la importancia del pseudocódigo, que dice: el pseudocódigo es una herramienta valiosa en programación porque permite a los programadores planificar y diseñar algoritmos antes de escribir el código real. Ayuda a identificar posibles problemas y errores lógicos en un algoritmo antes de gastar tiempo en la implementación. O sea que si nosotros descubrimos un error en el algoritmo del pseudocódigo, ya nos estamos ahorrando tiempo a la hora de programar. Por eso son muy importantes. Siempre iniciar con el algoritmo y el pseudocódigo, así ya tenemos la idea en la cabeza y no escribimos 1000 líneas de código para nada.